te dan todo para deporte y más para gimnasia rítmica. Y gracias a Dios que Irina sigue y Irina hace cosas que nadie del mundo hace como ella. Ella ayuda mucho a cada niña, ayuda hasta comprar ropa para esta niña. Sí, y cuando llegan niñas de Rusia a este nivel, y muchas niñas no llegan a equipo nacional, no hablamos de eso, porque deporte no es nada más equipo nacional. Claro. Deporte es, y hay otros niveles también, pero niñas quieren terminar gimnasia cuando van a tener título. Ese es como más otro sistema. No es como en México. Por ejemplo, en Rusia, yo tengo unas gimnastas mías y se ven que esas gimnastas es buenas, me invitan a trabajar en equipo nacional. Y no me... Hola mis amantes de la gimnasia rítmica, soy Vero Espinosa y hoy te traigo otra de las modalidades de podcast, de video tipo podcast, que estoy preparando para ti. Todas tienen que ver con los temas de la gimnasia rítmica. Y hoy en especial te traigo a una persona a la que realmente tengo poco de conocer como amiga, pero tengo muchos años de admirar su trabajo, porque ella ha estado aquí en México, pues ya tiene 19 años que llegó a México. Ella es rusa y aunque mucha gente es, digamos, de la nueva era y apenas va empezando la gimnasia rítmica, pues la quiero presentar. Ella es Olga Levidianskaya, ella es moscovita. Hola Olga, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Y bueno, la razón por la que la invité es porque quiero tocar el día de hoy el tema de las diferencias que hay entre cómo se maneja la gimnasia rítmica en Rusia, que cada año tienen una campeona olímpica, cada 4 años tienen una campeona olímpica, y cómo es que aquí en Latinoamérica tenemos, pues, todavía nos falta mucho para llegar a eso. Y por eso está aquí invitada, porque ella conoce ambos sistemas a la perfección. Y, a ver, cuéntanos, Olga. Ay, ¿qué me quieres preguntar? No entendí. Porque diferencias, claro que hay muchas diferencias, porque nos estamos de diferentes continentes. Claro. Esa es una diferencia. Bueno, y tienes toda la razón. Hay una cultura muy, muy diferente de gimnasia rítmica, por ejemplo, de México, como nació en México y como nació en Rusia. En Rusia, discúlpeme, nació sí, claro, años. Y como yo veo, por ejemplo, gimnasia rítmica nació bien, disculpa, pero como 20 años, más o menos. Yo sé que gimnasia rítmica nació muchos años en México, pero gimnasia rítmica como debe hacer, no es 20 años. Y me recuerdo cuando me llegué y primera competencia en mi vida en México, yo tenía un shock. ¿Por qué? Porque llegué con gimnastas de Guadalajara, de Jalisco, y otros estados estaban acostados en alfombra y no movía. ¿Cómo? No movía. Y llegaba y todos me vieron como una, no sé, algo diferente, porque yo gritaba y yo enojaba que ¿por qué todos están acostados? Y ellos no entendían que yo quiero. Y entonces 20 años es muy poco tiempo para cambiar reglas de gimnasia rítmica en México. Es muy poco, pero de verdad es poco y es mucho. Ok. Oye, Olga, y como para un poquito que la gente entienda quién es Olga, ¿nos puedes platicar un poquito de tu historia dentro de la gimnasia rítmica? Mi historia, yo estaba trabajando en Rusia, estaba trabajando como
no, primeros años no voy a practicar porque es muchos años, pero después de eso estaba trabajando en equipo nacional como 7, 8 años. Trabajaba en equipo nacional y después por algunas razones míos, razones, ¿qué razones? Todos quieren saber mis razones. No voy a decir mis razones. Claro, Es claro. mejor, ¿sí? Yo quería ir a trabajar en otro país y no voy a decir que quería trabajar exacto en México, no. Yo tenía unas opciones y porque no tenía, disculpa, нельзя, потому что я сейчас работаю. Да. Disculpa. Y me ofrecieron algunos países y yo pensé que México, ¿qué es eso México? Me dicen que no, está bien México porque México está cerca de Estados Unidos, entonces México tiene que estar bastante avanzado país. Pues yo le dije, ok, México, porque se me preguntan qué yo sabía de México, yo sabía nada más 2 cosas de México, es pirámides y pues ya es todo, ya es todo, hasta no sabía de mariachis, nada. Única cosa, me practicaron por una bonita y buena gimnasta, Cintia Valdés, y sí, yo lo vi unas competencias de ella y me enamoré de este gimnasta exacto, porque yo pensé que es bueno trabajar con gimnastas así. Pero cuando llegué en país, wow, única gimnasta fue Cintia Valdés y no había más. No había, en serio, no había ninguna. Entonces, había talento y carisma con Cintia Valdés, ¿no? Sí. Ok, qué interesante, Olga. Y tengo entendido que tú trabajaste a un lado de la emblemática Alina Kabaeva, ¿verdad? Pues sí, porque todos me odio esas preguntas porque, por ejemplo, dicen, estaba trabajando con Alina Kabaeva o estaba trabajando con Yulia Borsukova o sí, y sí y no. Y sí y no. Sí, yo tenía trabajo con estas gimnastas, claro que sí, pero en Rusia hay otro sistema, no es como en México. Por ejemplo, en Rusia yo tengo unas gimnastas mías y se ven que esas gimnastas es buenas, me invitan a trabajar en equipo nacional. Y no me hagan un lado, a mí invitan a seguir con mi gimnasta. Y esa es buena. ¿Por qué? Sí. Porque está siguiendo yo, está siguiendo mi alumna y está creciendo en gimnasia rítmica, pero allá hay otras entrenadoras que están ayudando a mí, claro, que mi gimnasta estaba creciendo. Sí. No es nada más. Por ejemplo, sí, Alina Kabaeva, pero no es como yo estaba pasando con ella unas competencias. Cuando ella estaba chica, estábamos no teniendo unas historias así como chidas para practicar, porque niña estaba muy así, estaba buena niña, estaba muy alegre y con mucho humor siempre. Pero también tenía otras gimnastas, nos pasamos competencias juntos y entrenadora ella, por ejemplo, estaba trabajando no con ella, con otra gimnasta, entonces ella fue una competencia, yo fue otra competencia con estas alumnas, entonces estamos arreglando, eso es un círculo, sí. Todos están ayudando una de otra persona y es buena, ¿por qué? Porque mis alumnas también están compitiendo y entrenando con otras entrenadoras. Y es buena porque yo no tenía problemas que después tenía en México,
porque en México no hacen eso. En México, si yo hago una gimnasta, ese gimnasta tiene que pasar en equipo nacional y acabó. Y después no te dejan bien hablar con su alumna, no te dejan. Y además no dicen buenas cosas sobre entrenadora. Sea allá, sea mi alumna gana medalla de algo arriba y yo no estoy con ella, yo estoy, por ejemplo, entrenando otras afuera de este lugar. Y mi alumna tiene unos regalos. Primero, me pagan por esta alumna. Y si esa alumna no es mía, me llevaron esta alumna. Entonces, esa entrenadora también tiene sus conocimientos. Le dan dinero, le dan unas cosas, le dan títulos y mucho más cosas. Y no olvidan entrenadoras. Y eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque así crecen países. Así crecen países. Sí, la motivación es constante. Por ejemplo, yo conozco ahorita, en equipo nacional ahora en México. Hay muchos entrenadores que dejaron alumnas con equipo nacional. Pero resulta que no hay entrenadores. No dicen nada por esos entrenadores. Hay muchos entrenadores que dejaron sus alumnos, pero no existe. Existe una entrenadora y acabó. Pero no es cierto. Que después, ¿cómo llegaron estas niñas? Entrenador perdió 5, 6, 7, 8 años. Conmigo, por ejemplo, una alumna estaba 12 años. No, es última, 12 años. Una, no sé, 8 años, una 8 años, otra 7, pero resulta que no hay esos entrenadores. Yo no digo por mí, porque no me importa. En este caso, porque ya me despedí de este país. Pero, ¿cómo aparecen gimnastas? Así, por un día, por otra. No. Atrás de cada gimnasta hay muchos entrenadores que ayudan a crecer. ¿Y por qué le digo? Porque Rusia tiene muchas gimnastas. ¿Y porque cada año aparecen una, aparecen otra? Porque no dejan así gimnastas sin entrenadores. Se empieza a invita con entrenador. De otra manera no. Y entonces están entrenando con sus entrenadores. Y crecen juntas. Y claro que si Irina, por ejemplo, no le gusta algo, no le gusta música o no le gusta, ella dice que no me gusta. Tienes que cambiar. Y ya. Y ellas tienes que buscar, cambiar o tienen que pensar, pedir algo que te ayudan. O no me gusta ese alimento, o no me gusta este traje, este leotardo. Y ayudan a hacer otras cosas. Entonces, si no hay ayuda, no va crecimiento. Y me da pena porque en México hay muchísima potencia. Sí, hay mucho potencia. Pero gimnastas no llegan a un lado y ahí ellos tapan. ¿Por qué? No, tú tienes que esperar. ¿Por qué? Porque arriba hay otras. Y esas gimnastas empiezan a ayudar a esas gimnastas. ¿Y por qué yo debo esperar? No, ¿por qué? Porque ella esperaba mucho tiempo. Y ahora tú tienes que esperar mucho tiempo. Discúlpame. Pero ahora en México, ese es
no deben pensar que estoy enojada cuando digo esas cosas. No deben pensar, no estoy enojada. Esa es una cosa bastante rara, porque si tú preguntas, ¿cuántos años tiene gimnasta mejor de país? En 8 de septiembre, o 16 de septiembre, va a cumplir 31 años. Y entonces, ¿qué? No hay otras gimnastas atrás de todo eso. O sea, hay una de 31 años que compite. Otra gimnasta tiene 26 años también. Y otras gimnastas están creciendo. ¿Cómo? Una gimnasta tiene 21 años, otra tiene 21 años, otra 19, y ellos van a esperar tiempo cuando van a cumplir 26 años. ¿O cómo? Bastante rara situación. Que realmente, pues bueno, cuando se hace la selección, digamos, cuando se hace el no, mira, terminan ganando ellas. Pero no hacen selección. No hacen selección. Así como deben hacer. Por ejemplo, yo no voy, porque nos hablamos de diferencias Rusia y México. Y yo quería dar ejemplo de Estados Unidos, pero nos hablamos, no vamos a salir de este tema, porque yo voy a llegar más lejos. No, si tenemos ahora tema de México y Rusia, tú preguntaste, y ese es el problema, porque selección hacen cada año. Y si tú, por ejemplo, estás en primer lugar y en selección y se cayó, y no es primer lugar, es 10º lugar. Con cuidado, porque te puedes salir de selección. Y si hacen bien, otra niña va a subir. O Irina Wiener, antes de, ¿cómo se llama? Antes de Juegos Olímpicos, cuando estaba Dmitrieva, cuando estaba Kandakova, Kanaeva. No, Kanaeva está, yo creo que es única gimnasta increíble porque 2 Juegos Olímpicos se ganó. Claro. Eso es algo increíble. Kabaeva es increíble, pero ella no se ganó 2 Juegos Olímpicos. Y Kanaeva ganó 2 Juegos Olímpicos. Sí. Esa es diferencia, ¿sí? Sí. Pero regresamos. Irina no sabía quién va a pasar segundo gimnasta. Y ella estaba viendo, y Dmitrieva estaba Merkulova en este momento. Entonces, y Merkulova también estaba entrenando y ella no sabía quién va a pasar, quién. Y ella juntaba todos los jueces y preguntaba cómo. Y 2 semanas o 3 semanas antes de Juegos Olímpicos, ella todavía no sabía quién. Y siempre estaba pensando cómo mejor para país. Para país. Eso es increíble, así es. Y en México, mira, saben exacto 2. Este y este. Y yo sabía eso hace 2 años. Este y este. Y no sabemos que así va a seguir. ¿Por qué? No quiero meterse en problemas de este país. Político. No quiero. Sí, porque así, única cosa puedo decir que así no van a crecer. Okay. Y además, por ejemplo, en Rusia, entrenadores es equipo nacional, casi, no importa que, por ejemplo, Irina no le gusta una entrenadora, no importa que Irina no le gusta otra entrenadora personalmente, pero ve trabajo. Resultados hablan. Y ella invita. No importa que ella no va a hablar con ellos, porque no le gusta. Esa es otra cosa. Pero entrenadores está en equipo nacional y está con sus niñas y están dando trabajo. Yes. Y aquí no.
en México no existe eso. Pensaron que mejor, porque menos problemas, niños jóvenes metimos y ellos van a aprender. ¿Y qué pasa? No hay niños, no hay gimnastas. Porque entrenadores deben meter. Yo puedo decir ahora, por ejemplo, hay Mónica Guzmán, entrenadora con mucha experiencia y con muchos niños, buenas niñas. Hay Sofía Velasco, con muchas niñas. Pero había, por ejemplo, entrenadora como Elvira Mustaeva, también tenía sus niñas y buenas niñas. Pero, ¿qué hacen? Marcan sus papás e invitan a llegar a cenar. Sí. Pero a entrenadores, ¿qué? A entrenadores no. Lo mismo hay en Yucatán, hay entrenadores, buenos entrenadores, pero tampoco llegan a ningún lado. ¿Por qué? Y así no van a crecer. Oye, Olga. Una entrenadora no pueden entrenar, por ejemplo, 5 buenas niñas, una entrenadora para dar resultado en primer lugar, no le da, no puede. Me platicas eso y yo pienso en presupuestos, ¿no? Ajá. O sea, no partiría de ahí una primera diferencia, que México tiene un presupuesto completamente diferente al de Rusia, y mientras Rusia sí puede pagar a más entrenadoras, pues en México incluso les tardan a veces en pagar, ¿no? Entonces, ¿cómo invitar a más entrenadoras? Eso por un lado. Y por otro, si lo vemos como desde el punto de vista de las escuelas particulares, tener una niña en selección o una niña internacional es muy costoso, ¿no? Sí. Y yo, por ejemplo, admiro mucho a una entrenadora de Veracruz, que yo la veo así, ¿no? Como productora de niñas de selección, pero ella tiene muy claro que tiene un negocio que cuidar, ¿no? Y entonces... Así es. Ajá. Pero no todos entrenadores, por ejemplo, ella exacto sabe eso, pero hay otras que nada más tienen niñas y te marcan papás y dicen, tienes que ir para allá, pero no le dicen nada entrenador. Así pasaba a mí, exacto. Así pasaba entrenadores de Jalisco, así pasaba Sofía Velasco, por ejemplo. Así pasaba cosas. Y así, pues no es así. Yo decido, ¿voy con niña o no voy con niña? Pero, por ejemplo, en Tamaulipas y muchos estados pagan a cenar para tener este gimnasta. Pero ¿por qué no pagan entrenadora? Eso es algo que es sistema, no porque pobre país no es pobre, sistema es pobre. Claro. Sí, va desde más arriba, o sea, no nada más en el deporte. No es arriba, eso es porque es por conveniencia. Y deporte no es conveniencia, deporte es deporte. Es niñas que quiere hacer cosas, que niñas que quieren seguir adelante, pero muchas veces pierden esta paciencia porque ven que no es así, ven que hay cosas y papás sacan niñas, porque no porque ellos no quieren que ellos trabajen, porque ven que no es gusto trabajar así. Sí, tocando el tema de los papás, Olga, ¿cómo ves tú el compromiso de los papás en Rusia y de los papás en México con respecto a la gimnasia rítmica? Sabes que es lo mismo, papás
mismos papás en Rusia y en México. Primero, aman sus hijas y quieren nada más mejor para ellos. Okay. Yo creo que aquí no puedo decir nada contra papás. Papás siempre, si niña llega más adelante, ellos quieren nada más mejor cosas. Y apoyan y ayudan. Mil respetos por muchos papás, que dejaron niños a cenar, que ayudan, apoyan emocionalmente y económicamente. No, aquí no puedo decir que hay diferencias. Ok. Igual allá las niñas claudican a edades muy tempranas como aquí. Es decir, se salen muy temprano porque se sienten presionadas, igual que aquí. Pues sí, muchas veces sí, pero claro que en Rusia hay una cosa. Cuando, por ejemplo, empiezan gimnasia rítmica, tú tienes nivel 1, nivel 2, nivel 3, no, el contrario, aquí es nivel 4, al 3, 2, 1. En nosotros es un poco diferente, pero no importa. Y hay un nivel, cuando llegan niñas de Rusia, este nivel, y muchas niñas no llegan equipo nacional. No hablamos de eso, porque deporte no es nada más equipo nacional. Claro. Deporte es, y hay otros niveles también. Pero niñas quieren terminar gimnasia cuando van a tener título. Ese es como máster. Y te dan certificado. ¿Y qué pasa? Con ese certificado, cuando tú tienes ese certificado, tú vas, ahí vamos, tú vas a entrar a universidad de preparación física, pero no es universidad como hay en México, no, claro que no. Y quiero preguntar, por ejemplo, ¿cuántos entrenadores estudiaron preparación física, exactamente cómo entrenar niñas, anatomía, psicología, pedagogía, biomecánica? Hay muchas cosas, ¿Cuál entrenadoras estudiaron ese? Fíjate que esa historia sí la conozco un poco. Las gimnastas que terminaron su carrera como gimnastas por ahí de los 80s, 90s, ellas sí, muchas se fueron a estudiar educación física. Pero después sí... Espérame, 2 segundos. Sí. ¿Aló? Esto pasa cuando hacemos este tipo de podcast. Estamos teniendo una pequeña pausa. Y bueno, te invito a que si te están gustando estos videos, nos escribas en los comentarios qué otras cosas te gustarían conocer para entrar más a fondo y hablar con los expertos. Y continuamos. Entonces, hablamos de este tema y entre gimnastas entran a estas universidades y estudian 4, 5 años. 4, 5 años. ¿Te puedes pensar cómo es? Porque no es así como nosotros aquí, entrenadores, como máximo pasan esa es Academia Internacional de nivel 1, nivel 2, nivel 3, sí pasan, pero es muy poco estudios para saber de gimnasia rítmica. Sí, claro. Y ahí vamos. También, por ejemplo, en Rusia muchas culturas hay de ballet y niñas cuando entran, ellos saben que primero que tienen que saber es ballet. Y en México, entre niñas, y tienes que educar ellos que
punta, que rodilla, que esto, y nos tenemos, como entrenadoras, tenemos problemas con esto. Sí. Sí, eso me hace pensar mucho, y yo hablo por mi situación, ¿no? Que no sé, me gustaría saber cómo funciona ya. Aquí, yo al tener una escuela propia, pues de pronto es complicado tener al profesor de ballet, al profesor de coreografía, como le llaman allá. Y esto por ser una escuela particular. Yo lo que he visto, y es muy poquito lo que conozco, es las gimnastas internacionales ponen sus academias y quiero pensar que a nivel legal, pues les piden como ciertas certificaciones para poder abrir una escuela. ¿Eso es así? Primero tú tienes que tener diploma. Para poder abrir una escuela. Y para poder y para entrenar, tú tienes que tener universidad. Esa obligación. Tienes que tener universidad. No es una mamá quiere abrir una escuela. Y se abre una escuela. Y empieza, no empieza ni a saber cómo hacer, pero hacen gimnasia rítmica. Allá no, no puedes hacer eso. Tienes que tener diploma que tú terminaste universidad de preparación física o de pedagogía. Esa es obligación. De otra manera no te puedes. Para eso cada entrenadora aquí en Rusia sabe hacer ballet y todos hacen ballet. Si tú abres su gimnasia y económicamente no puedes mantenerse, tú haces solita ballet, solo preparación física, solo haces rutinas y ya, pero no necesariamente tener, sí, claro, cuando tú empiezas a crecer como escuela, tú empiezas a pagar dinero para tener una profesora de ballet, y más. Pero también, ¿cuántas niñas aquí en México tienen unos campamentos, llegan un campamento, llegan otro campamento, Ahorita en Rusia, cuando termina escuela, ese es fin de mayo, empieza campamentos por todos lados, por todos Rusia, cualquier lado. El Mar Negro hay como 20 campamentos. Diferentes entrenadores hacen campamentos, no, claro que hay diferentes precios. Y campamentos afuera del país, dentro del país, y hay muchos lados. Y empiezan niños a moverse con papás. Junio, julio, agosto, ellos empiezan a entrenar de otra manera para subir su nivel. Aquí, ¿qué hacen niñas? ¿Qué hacen niños y entrenadores? Primero, papás rápidos dicen, ¡ay! ¿Así? No, mejor niña descansa. Claro que no van a pagar campamentos, sí, pero hasta si tú haces campamentos, como no hay cultura de campamentos, porque el campamento no es nada más como entrenamiento y ya. Campamento es convivencia juntos, eso es muy importante. En el mar, unos campamentos en el mar también es importante, o en bosque. Yo lo hice así campamento con Mónica Guzmán en Jalisco. Y estaba padre, niños estaban muy felices y contentos porque ese es campamento diferente, campamento en el bosque. Primero a la mañana en el bosque, a la tarde en gimnasio, en bosque, en gimnasio, y así nos entrenamos. Y estaba bien porque está interesante porque ellos crecen, pero no es ahorita, ellos crecen
van a dar resultado como 3 o 4 meses después. Así como funcionan las situaciones. Pero en México no hacen, o hacen campamentos cuando juntas todas edades juntos. No puedes. Edad, por ejemplo, 8, 9 años es una edad y tienes que juntar así. Pero no puedes juntar 9 años y 12. No puedes, porque es muy diferente. Y aquí juntan todos, por ejemplo, en Sinar juntaron todos. Hay campamento, está bien, pero campamento es ¿para qué? Para crecer niñas, para hacer trabajo y ¿te pudieras regresar un poquito? Sí, 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 yo sé. Por favor. Porque ay, no, ya estoy grabando. Ándale. Otra vez, por favor. Esta última parte que decíamos de los campamentos. ¿De qué? ¿De qué? Decíamos que de pronto hacen campamentos donde sigo teniendo internet inestable, como muchísimas niñas, y el punto de un campamento es que las niñas crezcan, ¿no? Punto es de crecimiento, punto es eso. Y de ahí ya te perdí. Y para crecer, de 8 años, tienen que tener su preparación. Y niñas de 12 años tienen que tener su preparación. Y niñas que no está creciendo más, un nivel más arriba, tienen que tener otra preparación. Y enseñanza es diferente. Ya. Sí, como ballet es diferente, preparación física es diferente. Sí. Ok. Oye, Olga, una pregunta. Sí. ¿Tú has visto diferencias en el jueceo, tanto aquí en México como en Rusia? A lo que voy es si de pronto tuviste como favoritismo y que allá también suceda o no suceda. Si sí ves que sean imparciales por completo, si hay alguna diferencia en el jueceo, allá y aquí. Hay mucha diferencia, le digo, otra vez repito, cada vez voy a repetir mismo, es nivel de estudios. Porque aquí entran jueces, mamás, y quiero ser juez. Ella empieza a aprender jueceo y empieza a ser juez. Hay muchos aquí. Y tú sabes perfectamente bien eso. En Rusia no existe esto, porque en Rusia tú eres juez, pero eres entrenadora. Y tú en México. Y estás juiciando. Entonces, ya con eso es suficiente. Y no nada más, no existe pura entrenador o pura jueces. Yo soy juez y acabó. No, juez está entrenando niñas. Juez que terminó universidad. Ya. Pregunta técnica. Por ejemplo, una chica que no tiene esa carrera, que es mexicana. A ver, pongamos mi ejemplo. No soy juez, pero imaginemos que soy juez. Tengo 8 años siendo juez nacional y yo voy a Rusia siendo química y presento mi certificado de juez nacional en México por 8 años. ¿Eso me daría alguna validez para poder empezar allá? No. Sí o sí tengo que tener la profesión. Tienes que tener universidad. Eso es profesión. Una diferencia muy grande. Eso es así. No puedes. Qué y además, por ejemplo, también ahorita
muchos entrenadores y yo también tengo que pasar a renovación mi diploma. Yo tengo que pasar exámenes, pero no es exámenes como aquí en México, así, chachalaca. No es chachalaca. Yo tengo que estudiar medio año. Medio año. Estudios para que me dar diploma que yo pasaba. Y a muchos entrenadores ahora pasan otra vez. Ya. Entonces, esa es diferencia. Okay. Tienes que saber muchas cosas. Sí, totalmente profesionalizado es el sistema en Rusia versus cómo lo tenemos. Sí, ok. Sí. Olga, otra pregunta. ¿Hay alguna similitud en cuanto a nuestro sistema de avance, en cuanto a nuestra pirámide? Bueno, para los que nos escuchan y que son nuevos en la gimnasia rítmica, en México empezamos a competir con algo que se llaman quintetas, que es la clase 7 y luego clase 6. Me van a enojar conmigo todos los entrenadores y van a enojar tú también, pero yo le digo que esa es una tontería. ¿Por qué? A ver, platícanos. Tontería. Puedo decir otra palabra, pero no creo que es cómodo decir esas palabras. Tontería. ¿Por qué? Porque niñas tienen que empezar ya listos, bonitas, chiquitos. Cuando te empiezan, yo tengo que, porque esa es ganancia de dinero. Esas quintetas te ganas dinero, nada más. Pero para aprender algo, yo no veo, porque por ejemplo, club tiene niñas y necesita hacer quinteta, necesita empezar a hacer 5 niñas, no 4, 3, tú puedes hacer aquí, pero realmente yo veo, por ejemplo, yo veo que mejor, con 5 niños, aquí tú ganas primero 10 o 20 lugares donde todos obligación pasar en clase 4. Pero si nada más realmente yo veo que 1 o 2 que me sirve, pero yo a fuerza tengo que pasar todos niños ahí en clase 4. Y con esas clase 4, ¿qué yo voy a hacer con esas niñas? Que bueno, déjame te lo digo desde otra perspectiva. El tener a la base sólida, ¿no? Una base robusta, nos va a ayudar a realmente que las niñas lleguen, o más niñas lleguen a la punta de la pirámide. Porque, por ejemplo, ¿no? Si estoy de acuerdo. Con poquitas, muchísimo menos van a llegar para acá. Entonces es como probabilidad, estoy de acuerdo, ¿no? Sí, pero entonces tienen que cambiar reglas, porque niñas con patas chuecas, sucios, y no saben ni hacer ni relevé, y pasan clase 4, me da vergüenza. Y nada más. Sí. Y entonces ahí, ¿a dónde? Y hay clubes que sí hacen esas cosas, pero hay pocos clubes. Pero otros clubes no hacen nada más para pasar, para mantener su club. Tampoco es bueno. Yo creo, sí, no sé. Que esto me hace pensar como que de pronto estas niñas que son primerizas, tantito les exiges de más y huyen, ¿no? Sí. Y las perdemos. Sí. Entonces ahí también la línea es muy delgada entre sí, queremos tener la perfección, pero son niñas tan nuevas, tan poco enamoradas de la competencia y de lo que pueden conseguir, que ante los primeros gritos huyen, ¿no? O bueno, exigencias. Es que no es, mira, problema no es gritos. Problema no es gritos. Te puedes no gritar. Tienen que tener sistema
como entrenador tiene que entrenar y dar base. Porque en Estados Unidos, lo mismo, llegan niñas sin preparadas, sin nada, pero te da sistema que es este año tienen que hacer nada más ondas, por ejemplo, y tienes que hacer ondas bien. Y jueces muy exacto con todo eso. Todos. Otra, tienes que tener 8 movimientos con pelota. Y todos tienen que tener eso. Aquí hay, claro que no. Rolamiento con brazo o algo básico de elementos. Y esa es regla de una clase. Y después es más interesante en Estados Unidos que después el entrenador decide qué clase 5 o ella puede brincar clase 7 o clase 8. Ese entrenador decide. Y ese entrenador piensa que esta niña no puede más que clase 5. Ella va a competir clase 5 por 5 años. Y va a estar felices papás que niña está ganando lugar, por ejemplo, o está entrenando. Y ya, y niña que quiere brincar clase 8 va a brincar y va a seguir. ¿Entiendes? Porque sí. Aquí te obligan. Yo veo, por ejemplo, como entrenadora, que mi niña de clase 4, yo no veo caso que ella va a brincar clase 3. ¿Por qué? Porque no está lista. Pero me obligan que ya edad, ella ganó su lugar y tiene que a fuerza pasar clase 3. ¿Por qué? Si yo como entrenador veo que para madurar y para que ella no pare gimnasia rítmica, ella no para. Ella tiene que mantenerse más un año en clase 4, pero no, da fuerza, tiene que ir a clase 3. Llega a clase 3, ¿qué pasa? Muchas niñas terminan gimnasia. ¿Por qué? Porque espantan. Porque espantan que necesita 4 aparatos y resulta que casi 3 aparatos es nuevos. Aparatos, 3. Y ¿por qué no hicieron ¿cómo se llama? Manos libres. Porque niña con manos libres, ¿qué pasa con manos libres? Manos libres te dan escuela de gimnasia rítmica, limpieza, no sé, movimientos bonitos. Esas manos libres. Y en clase 3 te quitan manos libres. Porque dan aparatos. Ok, imagínate, niña de clase 4 tenía manos libres y después aparatos, ¿sí? Y yo creo que es muchos aparatos, te dan ahorita 3 aparatos, creo que sí. Son 4, sí, estoy de acuerdo. En clase 3 son 4 aparatos. No, sí, y es mucho. Sí. Es mucho, y niñas espantan. Sí, y muchas niñas terminan exactamente con esto. Bueno, también la idea de que pusieran 4, tengo entendido que era para que fueran más preparadas a clase 2 y más preparadas. Con eso no va a prepararse. Con eso más niñas van a parar gimnasia rítmica. Eso sí. Oye, Olga, esto me hace preguntarte cómo es el sistema allá. Y justo ahí me quedé explicando de que empezamos en quintetas y luego a partir de la clase 4 vamos avanzando de 4 a 1 y a partir de la clase 4 las niñas empiezan, bueno, desde las 5 también, empiezan a competir de manera individual. Y efectivamente, como vamos subiendo, el nivel que se requiere en cada nivel es mayor, ¿no? Y también está dividido por edades, por 3 grupos de edades, o ya en los últimos 2 niveles por 2. Allá en Rusia, ¿cómo funciona? Primero,
ah, te puedes, por ejemplo, o sea, una niña, por ejemplo, llegó conmigo muy así como de 11 años, ¿sí? De 11 años, llegó una niña, pero yo veo, wow, levanta pierna así, natural, punta así y, oh, y sí, no trabajo muy bien aparato, pero y pierna, y salta, y pastura, todo. Sí. Dice, yo como entrenadora empiezo a trabajar con ella y le digo que ella hace 4 aparatos, me van a dar chance competir en clase que yo pido. Oh. Porque así, por ejemplo, me llega así niña en México, que me hacen pasar primero quinceta, ese perdí un año. Después, a fuerza, no te dan más. Debes que pasar clase 4. Imagínate, yo pierdo 2 años. Y después, probablemente, te van a dar chance de competir en clase 2, brincar clase 3. Pero es probablemente. Entonces, mira, si niña empieza 11 años, 12, 13, olvídala. En México, olvídala. Ya, te puedes pararse. Ya, no hay nada. A ver, entonces... En Rusia no, te checan y te ven que, ay, llegó una niña, ay, y empiezan a cuidar a esa niña, porque niña está padre. Y por tantos niños que hay en Rusia, cuidan a esa niña también. Y manteniendo, porque no, tiene. Y no sabemos quién con ellos 20 van a estar campeones después. No sabemos. Pero cuiden todos 20. Con talento. En México no cuidan esa situación. Ok, entiendo entonces que te llega una niña y tú puedes decidir en qué nivel colocarla. Con unas, tú tienes que pasar chequeos, tienes que presentar, tienes que, así como, sí, pero sí puede. Ok. Sí puede. Ese deciden un comité, Irina deciden, entrenadores deciden, pero te dan permiso. Ok. No, pues, si ese realmente está buena, te dan permiso. Ok. Ok, Olga, con todo el respeto, pues para quien nos escucha y sin necesidad, sin querer ofender a nadie, ¿qué le faltaría a México como para, no digo alcanzar a Rusia porque tenemos mucho que, pero para avanzar un poquito más? Yo creo que necesita cambiar un poco el sistema de entrenamiento. No sistema de entrenamiento, sistema como entrenadores deben, no sé, es difícil explicar porque tienen que tener una meta en su mente que quieren. Y no, es de verdad, no sé, eso es difícil explicar. Porque mira, en Rusia, ¿cuántos entrenadores tú puedes decir, por ejemplo, cuántas veces tú viniste al teatro? ¿Cuántas veces tú viniste al concierto? ¿Cuántas veces tú viniste al ver ballet? ¿Cuántas veces? En su vida. Sí. Yo te puedo decir que, y eso afectó a mí también, me afectó eso en México, me afectó muchísimo, porque yo llegué acá, yo estoy en Rusia ahora 6 meses. Con 6 meses me fui al teatro 7 veces. Sí.
¿Entiendes? Sí, es un tema cultural. Sí, en México yo no fui ninguna vez casi, porque ahí no puedo, aquí eso, allá otra cosa, y no podía porque no pude, Sí, sí, sí. porque no hay que ver. Aquí yo veo cosas que me faltaba mi espíritu para entrenador, para crecer. No es nada más entrenador que puede levantar pierna de niña. Entrenador, tienes que saber mucho más cosas, leer más libros. Sí, Ajá, sí, sí. Ajá. eso también. Nos olvidamos ese tema. Y pregunta cuántos entrenadores dicen sus niñas para leer. No creo. Es muy, muy poco. Muy poco. Y ese es otro punto. Sí, tenemos cambios de YouTube, tenemos Instagram, TikTok, no sé qué más cosas, Facebook, hay muchas cosas. Y todos los niños están con teléfonos y ya. Y olvidamos que aquí, por Facebook, no sé, o por su teléfono, tú puedes leer algo, pero tienes que decir, niños, qué tú tienes que leer o qué práctica tú tienes que escuchar. Y esa también educación. Sí. Y muy poco, ni papás ni entrenadores no hacen esto. Entonces, niños no ven que hay adelante. Y Sí, para sí, eso no sí. crecen. Eso es otro tema. Sí, es un tema completamente cultural, ¿no? Sí. Sí, estoy de acuerdo. Ok, Olga, tú que estuviste aquí a cargo de niñas de selección y tuviste o no tuviste apoyos del gobierno, las diferencias entre lo que hay allá y lo que hay aquí, con respecto al apoyo del gobierno al deporte. No, aquí no podemos ni diferenciar todo eso. ¿Por qué? Te digo por qué. Porque en Rusia, Irina encarga de todo. Y en Rusia te dan todo para deporte. Y más para gimnasia rítmica. Y gracias a Dios que Irina sigue y Irina hace cosas que nadie del mundo hace como ella. Ella ayuda mucho a cada niña, ayuda hasta comprar ropa para esta niña. Sí. Y como viven en selección, no hay, no. Es muy diferencia, mucha diferencia. Porque, por ejemplo, si yo tenía mi hija, ¿sí? Yo jamás dejaba en selección en México. Jamás, te puedo decir. En 12 años o 13 años, jamás. Pero en Rusia sí, porque te cuidan, porque te checan, porque te checan todo, cómo tú comes. No puedes una cosa, no puedes... hay una disciplina muy recta, así. Allá niños viven como quieren, con otros deportes y todo eso. Allá no, niños de gimnasia rítmica y acabó. Entonces, ahí cuidan todos aspectos, hasta algunas veces cuidan cómo estudian. Y hay... No, tienen que hacer todo bien hecho. ¿Nos puedes platicar un poco cómo son esas instalaciones y eso que estás platicando de Novogorsk? Sí. ¿Nos platicas, porfa? Pues mira, niños viven con muy buenas habitaciones, con 2 niños donde todo, claro que hay televisiones, claro que baños, ya es muy buenas camas y entran, llegan a comer en el mismo espacio y
van a entrenar, pero hay como ahorita, antes no, antes hace 10 años hasta tenía 2 alfombras un lado y 2 alfombras otro espacio y es todo. Pero ahora hay como 6 alfombras en un espacio donde está entrenando. Pero también hay espacio otro lado donde normalmente entrenan niños un poco menos nivel. Tienen 2 alfombras también allá. Y ese es espacio donde hay también psicólogo, pero psicólogo no es tan importante. Importante que hay muy buenos masajistas, muy buenos doctores que te cuidan y hacen todo bien. Porque aquí en México también dicen que sí tenemos eso, pero como yo no veo que funciona así como debe funcionar todo eso. Sí hay, pero no funciona. Y comida que hay aquí en México es un comedor donde, no sé, pero yo tengo miedo de comer allá. Creo, porque yo 2 veces tenía problemas con mi estómago. Allá, sí. Allá, si yo tengo problemas con mi estómago, van a cerrar ese comedor y van a checar todo, van a revisar todo. Sí. Porque no puede suceder eso. Lo que sucede en México es que está generalizado para todos los deportes. Sí. Y en Rusia esas instalaciones son exclusivas para la gimnasia rítmica. Sí. ¿No? Sí. Fíjate que hay, si no mal recuerdo, fue en la película de Over the Limit que hicieron para Margarita Mamut. Ella contesta, nosotros tenemos la obligación de ganar porque tenemos las mejores instalaciones, el mejor equipo médico, tenemos todo, que nuestra única obligación es ganar. Sí. ¿No? Y bueno, es un poquito de lo que estás platicando ahí, que pues todo sí, está pero para por ejemplo, otros países también ganan, de otra manera gana. No tienen tanto instalaciones, pero gana. ¿Por qué? Pues porque saben organizar su trabajo, yo creo. Por ejemplo, una Ucrania que en los últimos años tuvo problemas en sus instalaciones. Ucrania, pobre Ucrania, porque sí no tienen realmente, nos entrenamos allá con Cintia 2 veces creo que, y yo estaba viendo cómo es posible Ucrania, tan países grande y niñas están tan buenas y no tienen nada, pero está entrenando y está haciendo cosas. Con lo poquito que tienes, sí, bueno, es potencia. México, mira, México tiene muchísimo más que tiene Ucrania. México tiene mucho más, Ucrania no tiene nada. Y mira qué hay, cómo entrena. Que siendo entonces, siendo un poquito primos de los rusos, traen el mismo tema cultural del teatro, del ballet, de la lectura. Sí. O sea, es casi la misma cultura que ustedes. No, sí, claro que y Rusia, y Bielorrusia y Ucrania, la Unión Soviética. Después empiezan a hacer diferencias, estas cosas artificiales, pero normalmente nosotros somos misma cultura y mismo país y misma mentalidad también. Sí, está pasando el de las empanadas, por eso le pongo mute a cada rato. Ok, oye, me gustaría también que nos platicaras un poco la vida de las gimnastas mientras son gimnastas. Porque aquí en México
Bueno, yo veo como una diferencia abismal allá en Rusia. Como tú bien los dices, el apoyo de Irina Viner. Y quiero hacer un paréntesis. Y quisiera explicar quién es Irina Viner o por qué ella tiene la posibilidad de apoyar tanto a sus gimnastas. Ella nada más está casada con uno de los principales gaseros de Rusia. O sea, dinero no falta ahí, ¿no? Cierro paréntesis. Mira, sí, pero como yo le digo, sí, ella tiene su marido que apoya mucho y para eso tenemos todo eso, pero yo creo que hay otras personas, no, yo no digo que por gimnasia rítmica, otras personas también que tienen mucho dinero, pero no le dan este deporte. Ella le da dinero por su amor de gimnasia rítmica. Ella, esa es su vida, esa es más que su vida. Ella no puede ni respirar sin gimnasia rítmica. Así. Para eso, así sucede y ya, así sucede en Rusia, que ella puede apoyar y apoya y hace todo para gimnasia rítmica. Y bueno, y regresando al punto, ¿cómo es la vida la diferencia de la vida mientras son gimnastas y cuando están fuera de la gimnasia? Las diferencias que tú ves entre México y Rusia. ¿Cuándo termina o cómo? Sí, cuando son gimnastas, ¿cómo ves la diferencia? Bueno, mucha diferencia porque si tú nos hablamos de gimnastas grandes o gimnastas, eso es muy diferente. Si tú dices por equipo nacional es otra cosa. Por equipo nacional. Equipo nacional, casi tú entras y te vives de gimnasia rítmica. Tú tienes su entrenamiento a la mañana y a la tarde y descanso. Van a preguntar cómo ellos estudian. Sí, ellos estudian, pero pueden arreglar que ellos estudian a la mañana y después entrenamiento y otro entrenamiento. O pueden arreglar otras cosas que, por ejemplo, el sábado tiene estudios, el sábado corto entrenamiento y después puro estudios. O otra situación que online, que todos hacen ahora online, ellos estudian y llegan a presentar sus exámenes. Pero ellos y viven gimnasia rítmica, viven, pero Irina dicen que mañana es sábado o domingo, ustedes todos van al teatro, compran boletos y ellos van al teatro. O ve un concierto, compra boletos y dicen que ustedes tienen que ir a este concierto o escuchar música, hasta ella hace cosas para que niños van a ir a iglesia, lo mismo, hacen iglesia juntos, por ejemplo, sola juntos, pero eso es también parte de toda esa vida. Ok. ¿Y después de la gimnasia? Después de la gimnasia, muchísimas niñas quedan como entrenadoras, porque ellas no imaginan vidas en gimnasia. Y nosotros también en México casi, muchas niñas quedan como entrenadoras, porque no... Es una droga. No te puedes salir de ella. Es una droga. Pero yo pienso diferente. Como yo le digo que para aprender con niñas o qué puedes enseñar niñas, tú tienes que pasar también su vida. No es así como tú entrenaste y brink y empiezas a enseñar niñas. Yo creo que necesito un poco otra experiencia
entonces tú puedes enseñar niños más cosas. Y yo siempre, perdón, ese es muy mala, yo soy muy mal hábito, yo creo que, porque cuando mis niños me preguntan, yo le digo que por favor salga de gimnasia y vete a ver vida diferente, estudie, ve cosas, y después cuando tú haces su vida y sabes que no puedes vivir sin gimnasia rítmica, regresas. Y gimnasia rítmica siempre te va a esperar. Sí, eso sí. Así lo que pasa, por ejemplo, con Diana Navarro. Ella terminó TEC de Monterrey, Sofía Velasco terminó TEC de Monterrey, Lisa Mesa terminó TEC de Monterrey y no podía sin gimnasia rítmica y regresaron a gimnasia rítmica, pero regresan con otros hábitos y ellos pueden dar más cuando tú estudias y sabes más vida. Sí, sí, sí. Así estoy pensando yo, así es mi punto de vista. Me parece muy interesante todo lo que nos has contado, Olga. De verdad, y creo que nos la pudiéramos seguir aquí conociendo más de las diferencias. Me gustaría, si tienes algo más que te gustaría agregar, me gustaría que lo compartieras. Sí, me gustaría mucho decir una cosa, que niñas cuando crecen, no olvides sus entrenadores. No importa que ellos van a ir a equipo nacional, o no importa que equipo nacional y después termine gimnasia. Ellos deben agradecer y siempre recordar sus entrenadores y no enojarse con ellos, porque sí, forma es diferente, nos podemos enojarse, niños pueden enojar, entrenadores sí, pero resulta que nos vivimos con misma situación de amor de gimnasia, y amor es muy diferente, pero es amor. Y niños crecen con sus entrenadores, y entrenador, por ejemplo, para hacer una gimnasta necesita no menos que 5 años. Entonces, 5 años, mi vida, yo regalo a esta chica, 5 años. Algunas veces te regales mucho más años. Y chicas que siguen, tienen que recordar, yo creo que sus entrenadores, y decir gracias siempre, nada más. Sí, muy bien. Híjole, sigue pasando el de las empanadas, una disculpa a todos. Espero que no distraiga. A mí me encantó algo que nos compartiste, que tiene que ver con el trabajo en equipo, con otras entrenadoras. Sí. Y pues al final del día la unión hace la fuerza, y se ve muy claro ese resultado allá en Rusia. Y sí, creo que es algo que definitivamente es algo para copiar aquí, como quitarnos un poquito el ego. No sé si la baja autoestima por envidiar lo que otras tienen o por querer ser yo la mejor, ¿no? Es como quitarnos esa caparazón, no hay mejor, y dejar entrar conocimiento. Pero no hay mejores. Por ejemplo, yo le digo, yo soy mejor, probablemente, pero hay mejor que yo. Siempre, sí, siempre hay alguien mejor, o hay igual, pero no puede igual. Alguien mejor con una cosa, alguien mejor con otra cosa. Pues así es, para eso no puedes querer estar, yo soy mejor. Aquí tú eres mejor, ¿y qué? Exacto, y sí, probablemente podamos ser mejor en unas cosas, pero siempre necesitamos estar abiertas, ¿sí?, a recibir lo de los demás para enriquecer nuestro conocimiento. Así es. Y pues bueno, ese es el resultado claro, es
el proceso que cada 4 años a Rusia la lleva a tener una campeona olímpica. Y a mí me encantó esa parte. Ojalá la podamos llevar a cabo aquí, compartir el conocimiento simplemente, ¿no? Por un bien común que es el país, ¿no? Híjole, Olga, te agradezco muchísimo. Tenía muchas ganas de hacer esta plática, porque pues quiero pensar que así como yo tenía estas dudas, ¿no? De cómo es la vida allá, para que tengan esos resultados, creo que fue bastante explícita en esta plática. Te agradezco muchísimo y pues si no tienes nada más que agregar, me toca despedir el programa. Ay, sí. ¿Sí? Ok. Amo todo el país de México y estoy esperando, no pierdo esperanza que México algún día llega muy, muy bien. Sí. El primeros países. A los primeros países, sí. Sí. Y todo es paso a paso. Sí. Ahorita la primera esperanza de México es que el conjunto nacional llegue a los Juegos Olímpicos. Sí, ella va a llegar, pero después tienen que juntar niños para seguir, porque... Para mantenerse. Sí, para mantener, ese es el problema. Hacer bien está bien, pero más difícil siempre mantener. Sí, pues bueno, vamos a despedir el programa. Muchísimas gracias, Olga. Pues muchas gracias, amantes de la gimnasia rítmica. Espero que este video les haya gustado y haya sido muy interesante para ustedes. Si quieren que toquemos más temas, por favor, platícamelo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.